Gracias por visitar el canal de Ciencia Ficción y Fantasía. Por favor suscríbete para enterarte de nuevos audiolibros subidos y deja un me gusta en este video para visibilizar este canal. Muchas gracias. Audiolibro, la música de Erich Zann de H.P. Lovecraft. He estudiado varios mapas de la ciudad con gran atención, pero no he vuelto a encontrar la Rue de Auxel. No solo he utilizado planos modernos, pues sé que los nombres cambian con el tiempo, sino que he estudiado a fondo todos los mapas antiguos del lugar y he explorado yo mismo todos y cada uno de los rincones de la ciudad. Cualquiera que fuese su nombre, que pudiese responder a la calle que antaño conocí como Rue de Auxel. Pero pese a todos mis esfuerzos, no deja de frustrarme que no haya podido encontrar la casa, la calle o ni siquiera el distrito en donde, durante mis últimos meses de mísera vida como estudiante de metafísica en la universidad, oí la música de Erich Zann. No me sorprende en absoluto que me falle la memoria, pues mi salud física y mental se vio gravemente trastornada durante el periodo de mi estancia en la Rue de Auxel y no recuerdo haber llevado allí a ninguno de mis pocos amigos. Pero resulta extraño que no pueda encontrar de nuevo el lugar y me asombra, pues estaba a menos de media hora a pie de la universidad y tenía unos rasgos muy propios que difícilmente podría olvidar quien hubiese pasado por allí. La verdad es que nunca he conocido a nadie que haya estado en la Rue de Auxel. La Rue de Auxel estaba en la otra margen de un oscuro río flanqueado por escarpados almacenes de ladrillo con los cristales de las ventanas empañados, y se llegaba a ella por un sólido puente de piedra ennegrecida. El curso de aquel río siempre estaba apagado, como si el humo de las fábricas aledañas impidiese en todo momento el paso de los rayos del sol. Además, las aguas despedían un hedor que no he vuelto a sentir en ningún otro lugar y que tal vez algún día me ayude a encontrar el lugar que busco, pues estoy seguro de que reconocería de inmediato ese tufo. Podían verse calles adoquinadas y con raíles al otro lado del puente, a continuación venía la subida, al principio suave y con una pendiente muy pronunciada al llegar a la altura de la Rue de Auxel. Nunca he visto una calle más angosta y empinada que la Rue de Auxel. Cerrada al tráfico, casi era un barranco compacto en algunos puntos y en tramos de escaleras que terminaban en la cresta frente a un impresionante muro tapizado de yedra. El pavimento era irregular, a veces losas de piedra, otras, adoquines, a veces pura y simple tierra con incrustaciones de vegetación de un color verde grisáceo. Las casas eran altas, con los tejados terminados en pico, muy antiguas e inclinadas como Dios les daba a entender hacia adelante o a un lado. A veces podían verse dos casas con las fachadas frente a frente, tan inclinadas hacia adelante que casi formaban un arco en medio de la calle. Lógicamente, apenas llegaba luz al suelo que había debajo de ellas. Entre las casas de ambos lados de la calle había varios puentes elevados. Los vecinos de aquella calle me producían una curiosa impresión. Al principio pensé que se debía a su carácter silencioso y taciturno, pero después lo achaqué a la circunstancia de que todos eran ancianos. No sé cómo pude llegar a semejante calle, pero no fui yo en absoluto el único que se mudó a vivir a aquel lugar. Había vivido en muchos lugares deteriorados, de los cuales siempre me habían desahuciado por no pagar el alquiler, hasta que finalmente un día me topé con aquella casa medio derruida de la Rue de Auxel que regentaba un paralítico llamado Blandot. Era la tercera casa según se miraba desde la parte alta de la calle y descollaba sobre todas las demás. Mi cuarto estaba en el quinto piso. Era el único ocupado en aquella planta, pues la casa estaba casi vacía. La noche que llegué oí una extraña música procedente de la buhardilla que había justo encima de mí, y al día siguiente pregunté al viejo Blandot por el intérprete de aquella música. Me dijo que la persona era un anciano violinista de origen alemán, un hombre mudo y más bien raro, que firmaba con el nombre de Erich Zann y que por las noches tocaba en una orquestilla de esas que van por los teatros. Añadió que la afición de Zann a tocar de noche, cuando regresaba del teatro, era el motivo por el cual se había instalado en aquella alta y solitaria buhardilla, cuya ventana de gablete era el único punto de la calle desde donde podía verse el final del muro en declive y la panorámica al otro lado de este. Desde entonces no hubo noche que no oyese a Zann. Aunque su música me mantuviese en vela, había algo extraño en ella que me alteraba. Pese a ser poco conocedor de aquel arte, yo estaba convencido de que ninguna de sus armonías tenía nada que ver con la música que hasta entonces había oído, por lo que deduje que debía ser un compositor de gran talento.
Cuanto más lo escuchaba, más me atraía su música, hasta que transcurrida una semana decidí presentarme a aquel anciano. Una noche, cuando Sam volvía de trabajar, le salí al encuentro en el rellano de la escalera y le dije que me gustaría conocerlo y estar con él mientras tocaba. Era de corta estatura, flaco, y caminaba un poco encorvado, con la ropa ajada, ojillos azules, una expresión entre grotesca y satírica, y casi calvo. Su reacción ante mis palabras fue al principio violenta y temerosa. Pese a ello, el tono amistoso de mis modales lo calmó, y con renuencia me hizo señas para que lo siguiese por la oscura, agrietada y destartalada escalera que conducía a la buhardilla. Su cuarto, uno de las dos que había en aquella buhardilla de techo inclinado, tenía orientación oeste, hacia el muro que formaba el extremo superior de la calle. Era una estancia muy grande y parecía incluso mayor porque estaba casi vacía y abandonada. Su mobiliario consistía en una delgada armadura metálica de cama, una deslustrada palangana, una mesita, una gran estantería, un atril y 3 anticuadas sillas. Apiladas sin orden ni concierto por el suelo había multitud de partituras. Las paredes eran tableros desnudos y lo más probable es que jamás nadie los hubiese enlucido. Por otra parte, la profusión de polvo y telarañas por doquier hacían que el cuarto pareciese más abandonado que habitado. Resumiendo, el bello mundo de Erich Sand debía hallarse sin duda en algún universo remoto de su imaginación. Mi anciano y mudo vecino me indicó mediante señas que me sentara, cerró la puerta, echó un gran cerrojo de madera y encendió una vela para aumentar la luz de la que él llevaba. Entonces sacó su violín de una apolillada funda y, tomándolo entre las manos, se sentó en la silla que parecía menos incómoda. No recurrió en ningún momento al atril, pero, sin dejarme elección y tocando de memoria, me deleitó durante más de una hora con melodías que debían ser suyas sin duda. Tratar de describir su naturaleza exacta es casi imposible para quien no esté versado en música. Era una especie de fuga, con pasajes reiterados realmente embriagadores, pero sobre todo para mí por la falta de las curiosas notas que había oído en anteriores ocasiones desde mi habitación. No me sacaba de la cabeza aquellas obsesivas notas y con frecuencia incluso las tarareaba y silbaba para mis adentros aunque sin mucha precisión. Así pues, cuando el solista dejó finalmente el arco le supliqué que me las interpretara. Al oír mis primeras palabras aquel rostro arrugado y grotesco perdió su expresión benévola y ausente que había tenido durante toda la interpretación, y pareció mostrar la misma curiosa mezcla de rabia y temor que cuando lo abordé por vez primera. Traté de recurrir a la persuasión durante un momento, disculpando los caprichos propios de la senilidad, incluso intenté despertar el ánimo exaltado de mi anfitrión silbando unos acordes de la melodía escuchada la víspera. Pero tuve que interrumpir de inmediato mis silbidos, porque en cuanto el músico mudo reconoció la tonada su semblante cambió de pronto y adquirió una expresión indescriptible, mientras alzaba su mano larga, fría y huesuda pidiéndome que callase y no siguiese aquella burda imitación. Al hacerlo, demostró de nuevo su rareza, pues echó una mirada expectante hacia la única ventana con cortinas, como si temiese que entrase algún intruso. Era una mirada doblemente absurda, pues la buhardilla estaba muy por encima del resto de los tejados contiguos y eso la hacía casi inaccesible. Además, según el portero, la ventana era el único punto de la empinada calle desde donde podía verse la cumbre por encima del muro. La mirada del anciano me hizo recordar la observación de Blandot, entonces quise satisfacer mi deseo de contemplar el panorama extenso y vertiginoso de los tejados bajo la luz de la luna y las luces de la ciudad, que se extendían más allá de la cumbre. Algo que de entre todos los habitantes de la Rue d'Auxel solo podía ver aquel músico de carácter agrio. Me aproximé a la ventana y cuando estaba a punto de correr las inefables cortinas, mi mudo vecino se abalanzó de nuevo sobre mí con una violencia y terror aún mayores que los mostrados hasta aquel momento. Indicándome esta vez con gestos de la cabeza la dirección de la puerta y afanándose con nerviosismo por alejarme de allí con ambas manos. Decididamente enfadado con mi vecino, le ordené entonces que me soltara, que no pensaba quedarme allí ni un segundo más. Viendo lo ofendido y disgustado que estaba, me soltó mientras su enfado se aplacaba. Entonces, me asió de nuevo con fuerza, pero esta vez con aire amistoso, y me hizo sentarme en una silla. A continuación, se acercó a la desordenada mesa con aspecto pensativo, tomó un lápiz y se puso a escribir en el francés forzado de un extranjero.
Al final me entregó una nota que era una súplica en la que me pedía tolerancia y perdón. San me decía que era un solitario anciano acosado por extraños temores y trastornos nerviosos a causa de su música, por no hablar de otros problemas. Le encantaba que lo escuchase tocar, y deseaba que volviese más noches y no tuviese en cuenta sus rarezas. Pero no podía tocar para otros sus extraños acordes ni soportar que los oyesen. Por otra parte, tampoco podía soportar que nadie tocase en su cuarto. Hasta que mantuvimos nuestra conversación en el rellano de la escalera, no había sabido que desde mi cuarto podía oír su música, así que me suplicaba que hablase con Blandot para que me diese otro en un piso más bajo donde no pudiese oírlo de noche. Él correría a cargo de cualquier diferencia en el precio del alquiler. Mientras trataba de interpretar el francés macarrónico de aquella nota, mi compasión por aquel pobre anciano aumentó. Como yo, sufría trastornos físicos y nerviosos, y mis estudios de metafísica me habían enseñado que en estos casos se necesitaba sobre todo de compresión. En aquel silencio se oyó entonces un ligero ruido procedente de la ventana. El viento nocturno debió hacer crujir el postigo y, por algún motivo que se me escapaba, me sobresalté casi tanto como Erich San. Cuando terminé de leer la nota, estreché la mano de mi vecino y salí de allí como amigo suyo. Al día siguiente Blandot me dio un cuarto un poco más caro en el tercer piso, situado entre la habitación de un anciano prestamista y la de un honrado tapicero. En el cuarto piso no quedaba nadie. Pronto me percaté de que el interés mostrado por San en que le hiciera compañía no era lo que me pareció entender cuando me insistió para que me mudase. Jamás me llamó para que fuese a visitarlo y, si lo hacía, parecía no estar a gusto y tocaba con desgana. Las veladas siempre tenían lugar de noche, pues de día dormía y no admitía visitas. Mi afecto por él no aumentó, si bien parecía como si aquella buhardilla y la extraña música que tocaba el anciano me fascinasen de una manera extraña. No había olvidado el indiscreto deseo de mirar por aquella ventana para contemplar lo que había sobre el muro y abajo, en la invisible pendiente con los brillantes tejados y chapiteles que debían divisarse desde allí. En una ocasión subí a la buhardilla durante las horas de teatro, mientras San no estaba, pero tenía echado el cerrojo en la puerta. No obstante, para lo que sí me las apañé fue para escuchar las interpretaciones nocturnas de aquel anciano mudo. Al principio iba caminando de puntillas hasta mi antiguo piso, hasta que con el tiempo llegué incluso a subir el último y chirriante tramo de la escalera que conducía a la buhardilla. Allí, en el pequeño rellano, al otro lado de la puerta bien cerrada que tenía el orificio de la cerradura bien tapado, pude oír a menudo sonidos que me llenaron de una inexplicable desazón, de un temor a algo confuso y misterioso que se cierne sobre uno. No es porque los sonidos fuesen horrendos, pues en verdad no lo eran, sino que sus vibraciones no se asemejaban a nada de este mundo, y a ratos adquirían una calidad sinfónica que difícilmente podría figurarme que procediese de un único músico. Sin duda, Erich San era un genio de talento irresistible. Conforme pasaban las semanas las interpretaciones cobraron un ritmo más frenético, y el rostro del anciano músico adoptó un aspecto cada vez más demacrado y hosco, digno de compasión. Ya no me dejaba pasar a verlo, no importaba la hora a la que tocase su puerta, y siempre que nos encontrábamos en la escalera me eludía. Una noche, mientras escuchaba desde la puerta, oí que el chirriante violín se extendía y comenzaba a emitir una caótica babel de sonidos, un caos que me habría hecho dudar de mi propio juicio si desde el otro lado de la puerta cerrada no me hubiese llegado una triste prueba de la autenticidad del horror. El horrible e inarticulado grito que únicamente puede emitir la garganta de un mudo, que solo emite cuando no puede resistir la angustia y el miedo. Golpeé varias veces la puerta, pero no recibí respuesta. Esperé entonces en el oscuro rellano, tiritando de frío y miedo, hasta que percibí los débiles esfuerzos del pobre músico por levantarse del suelo ayudándose con una silla. Al creer que había recobrado el sentido tras un desvanecimiento, golpeé de nuevo mientras decía mi nombre en voz alta para calmarlo. Oí cómo San iba dando tumbos hasta la ventana y cómo corría las cortinas y el postigo, después se dirigió tropezando hacia la puerta y la abrió de forma vacilante para dejarme pasar. Ahora sí saltaba a la vista que estaba encantado de tenerme allí, pues su semblante demudado resplandecía aliviado mientras me agarraba del abrigo, como haría un niño que se aferra a las faldas de su madre.
Entre patéticos temblores, el anciano me hizo sentarme en una silla y él se dejó caer en otra, junto a la cual estaban el violín y el arco tirados por el suelo. Durante un rato solo hizo extrañas inclinaciones de cabeza, si bien daba la paradójica impresión de que escuchaba con intensidad y miedo. Entonces pareció recuperar el ánimo, se sentó en una silla junto a la mesa y garabateó una breve nota, me la dio y regresó a la mesa para empezar a escribir frenética e incesantemente. En la nota me rogaba que, si sentía compasión por él y quería satisfacer mi curiosidad, no me moviese de mi sitio hasta que él terminase de redactar un informe completo en alemán sobre las maravillas y temores que lo acosaban. Así pues, permanecí sentado mientras el lápiz del anciano mudo corría sobre el papel. Ya había transcurrido una hora, y allí continuaba yo, aguardando mientras el anciano músico escribía febrilmente y las hojas se iban amontonando unas sobre otras. Entonces, San dio de pronto un respingo como si hubiese recibido una fuerte sacudida. No cabía ningún error, sus ojos estaban fijos en la ventana con la cortina echada y escuchaba temblando sin parar. Luego, creí oír un sonido. Sin embargo, esta vez no era horrendo, sino que parecía una nota musical asombrosamente baja e infinitamente lejana, como si la emitiese algún músico que viviese en alguna de las casas vecinas o en una vivienda más allá del imponente muro por encima del cual nunca había podido mirar. El efecto sobre San fue espantoso, pues soltó el lápiz, se levantó de inmediato, tomó el violín entre sus manos y comenzó a desgarrar la noche con la interpretación más frenética que yo había oído salir de su arco, salvo cuando lo escuchaba desde el otro lado de la puerta cerrada. Sería vano tratar de describir lo que tocó Erich San aquella noche aciaga. Era muchísimo más horrible que cuanto yo había oído hasta aquel momento, ya que ahora podía ver la expresión dibujada en su rostro y podía darme cuenta de que en esta ocasión el motivo era el temor en su grado máximo. Trataba de emitir un sonido para alejar o acallar algo, pero no sabría decir con precisión qué era, no obstante, en todo caso debía ser algo pavoroso. La interpretación alcanzó cotas fantásticas, histéricas, de verdadero delirio, pero no perdió en ningún momento ni una sola de aquellas cualidades de genio magistral que adornaban a aquel singular anciano. Reconocí la melodía, una danza húngara de un ritmo frenético que se había popularizado en los ambientes teatrales. Durante unos segundos reflexioné que era la primera vez que oía a San interpretar una composición de un autor que no fuese él mismo. El chirriante y lastimero alarido de aquel desesperado violín ascendía más y más alto, con más y más frenesí. El solista emitía unos extraños ruidos al respirar y se contorsionaba como un mono, sin apartar la vista temerosa de la ventana con la cortina corrida. En aquellos alocados acordes creía ver sombríos faunos y bacantes bailar y girar como endemoniados en hondos abismos colmados de nubes, humo y relámpagos. Entonces me pareció oír una nota más estridente y prolongada que no venía del violín, era pausada, deliberada, premeditada y guasona, pero procedía de algún lejano lugar de poniente. En este trance, el postigo fue sacudido con fuerza debido a un viento nocturno que se había levantado fuera, como si respondiese a la furiosa música del interior. El chirriante violín de San se superó a sí mismo y comenzó a emitir sonidos que jamás pensé que pudiesen producir las cuerdas de un violín. El postigo tembló con más energía, se soltó y se puso a golpear la ventana. Debido a los continuos golpes en su superficie se rompió el cristal y entró una vaharada de aire frío que hizo chisporrotear la llama de las velas y crujir las hojas de papel depositadas sobre la mesa, en las cuales San trataba de plasmar por escrito su terrible secreto. Eché un vistazo al músico y comprobé que estaba enfrascado en su tarea. Sus ojos eran como brasas, estaban vidriosos y ausentes, y la delirante música había acabado por convertirse en una orgía sin freno e irreconociblemente automática para cuya descripción no existe una pluma. Una súbita vaharada, más fuerte que las anteriores, le arrebató el manuscrito y se lo llevó volando hacia la ventana. Presa de la desesperación, corrí tras las cuartillas que flotaban por la estancia, pero el viento ya se las había llevado antes de que yo consiguiese llegar a las hojas abiertas de la ventana. Entonces recordé mi deseo aún no satisfecho de mirar desde aquella ventana, la única de la Rue d'Auxerre desde donde podía divisarse la ladera situada al otro lado del muro y la ciudad que se extendía a sus pies.
Estaba oscuro como boca de lobo, pero las luces de la ciudad siempre estaban encendidas de noche, de modo que esperaba poder verlas entre la cortina de lluvia y el viento. Sin embargo, cuando miré desde la ventana más alta de la buhardilla mientras las velas chisporroteaban y el violín enloquecido competía con los aullidos del viento de la noche, no vi ninguna ciudad debajo de mí, tampoco percibí el fulgor de ninguna amable luz procedente de calles conocidas, sino solo la negrura del espacio infinito. Un espacio donde únicamente había música y movimiento, sin ningún parecido con cualquier otro rincón de la tierra. Y mientras seguía allí de pie, contemplando con horror aquel espectáculo inconcebible, el viento apagó las dos velas que alumbraban la vieja buhardilla, quedando todo sumido en la más terrible e impenetrable oscuridad. Delante de mí solo tenía el caos y el más completo pandemonio, detrás, la endemoniada locura de aquellos desgarros nocturnos de las cuerdas del violín. Regresé trastabillando al oscuro interior de la estancia. Sin poder rascar un fósforo, tiré una silla y, finalmente, logré abrirme paso a tientas hasta el punto de donde procedían los gritos y aquella música asombrosa. Quería huir de allí en compañía de Erich-san, sin importar las fuerzas que hubiese que vencer. En un momento dado me pareció que algo frío me rozaba y grité horrorizado, pero el grito quedó ahogado por la música que brotaba de aquel espantoso violín. Entonces, en medio de aquellas tinieblas, me raspó el arco, que no dejaba de rasgar con violencia las cuerdas, así que pude saber que me hallaba cerca del músico. Tanteé con las manos hasta que pude notar el respaldo de la silla de San. A continuación, toqué y sacudí su hombro para tratar de hacerlo volver a sus cabales. Pero San no respondió y el violín siguió chirriando sin mostrar ninguna intención de parar. Le coloqué la mano sobre la cabeza, con lo que pude detener su inclinación mecánica y le grité en la oreja que debíamos escapar ambos de aquellos misterios desconocidos que acechaban en la noche. Pero no recibí respuesta, ni San redujo el furor de su música inenarrable. Mientras tanto, parecían correr extrañas corrientes de aire de un extremo a otro de la buhardilla en medio de la negrura y el desorden imperantes. Cuando le pasé la mano por la oreja, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Aunque no sabría bien decir el motivo, no lo supe hasta tocar su rostro inmóvil, aquel rostro frío, terso, sin ninguna señal de respiración, cuyos ojos vidriosos sobresalían inútilmente en el vacío. Acto seguido, tras encontrar de milagro la puerta y el gran cerrojo de madera, me alejé corriendo de aquella criatura de ojos como el cristal que vivía en la oscuridad y de los espantosos compases de aquel violín infernal cuya furia aumentó tras mi huida precipitada de aquel lugar. Salté. Mantuve el equilibrio, descendí volando por las interminables escaleras de aquella lóbrega casa, corrí sin rumbo fijo por la estrecha, empinada y antigua calle de escalones y casas destartaladas. Bajé las escaleras como una exhalación y salté por encima del pavimento adoquinado hasta llegar a las calles de la zona baja y al río apestoso y encajonado. Crucé jadeando el gran puente oscuro que lleva a las amplias y saludables calles y bulevares que son conocidos por todo el mundo. Aquellas terribles impresiones me acompañarán a donde quiera que vaya. Recuerdo que esa noche no soplaba aire ni brillaba la luna, y todas las luces de la ciudad resplandecían. Pese a mis diligentes pesquisas y averiguaciones, jamás he sido capaz de hallar la Rue de Auxel. Pero tampoco puedo decir que lo lamente demasiado, bien sea por todo esto, o bien por la desaparición, como tragadas por cimas inescrutables, de aquellas hojas con apretada letra que podrían haber sido la única explicación a la música de Erich-san. Fin.